Hola a todos, mi nombre es Fabio González, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Hoy vamos a hablar acerca de diseños de investigación cualitativa dentro del curso Métodos Cualitativos y Cuantitativos en la Investigación, que orienta el doctor Omar Alejandro Villeda Villafaña. De manera de introducción, pues vamos a exponer los atributos generales del paradigma cualitativo, los métodos mayormente utilizados en este enfoque, así como las características de los estudios fenomenológicos, los conceptos de investigación etnográfica, los aspectos generales en la investigación-acción, así como actividades y modalidades en esta categoría, en conjunto con aspectos particulares de los estudios de caso e investigación evaluativa, para finalizar una serie de conclusiones con enfoque crítico reflexivo acerca de la investigación y el ejercicio en particular. Dentro de los atributos del paradigma cualitativo tenemos el tema de que en sí defiende, este enfoque defiende la utilización de los métodos cualitativos, es netamente fenomenológico, busca comprender el comportamiento humano a partir del mismo marco referencial del individuo, se basa en la observación naturalista y no controlada, es subjetivo, es cercano a los datos desde una perspectiva interna, se fundamenta en la realidad orientada hacia el descubrimiento exploratorio, expandiendo otras dimensiones de la realidad al ser descriptivo e inductivo y está orientado al proceso más que al resultado de la investigación. Asimismo, se valida a través de datos reales, ricos y profundos, es decir, no nos quedamos aquí de forma superficial, en muchos casos no generalizables, sin embargo, al ser tan profundo puede llegar a ser muy útil para otro tipo de estudios. Es holístico y supone una realidad dinámica. Dentro de los métodos más utilizados en el enfoque cualitativo está el método hermenéutico, porque dada que el investigador supone que la propia naturaleza de la mente es hermenéutica en sí, eh, y lo que busca es tratar de darle significado a la realidad o al fenómeno que observa. En cuanto al método fenomenológico, pues cuando el investigador no tiene razones para dudar de la veracidad de la información y el investigador no ha vivido la realidad que estudia, pues este método fenomenológico es muy eficaz para poder comprender la realidad. Por otro lado, pues tenemos los métodos etnográficos, que lo que busca es estudiar las diferentes interacciones que ocurren en la comunidad o en una comunidad a estudiar, como puede ser un grupo étnico, racial, de gueto institucional, de una forma muy sui generis, donde ciertos conceptos como las realidades o las microrealidades que vive un grupo, pues se ven reflejadas en lo que llamamos normas o modos de vida y sanciones que son muy propias de su grupo para ser comprendidas entre sí y por otros grupos. También tenemos el tema de el método de investigación-acción, que es cuando el investigador no solo quiere conocer una determinada realidad, sino asimismo darle una solución a un problema o a una mejor comprensión de esta misma. En este caso, los sujetos investigados pues participan como co-investigadores. Es muy usado en educación. En la recolección de datos para el enfoque cualitativo se hace a través de instrumentos que pueden ser a partir de diferentes estrategias, dependiendo del método que se escoja, y aunque básicamente se centra alrededor de la observación participativa y una entrevista semiestructurada, no son los únicos métodos. En cuanto al muestreo, pues básicamente hay dos. Uno es la muestra estadística o probabilística y otro la muestra intencional o basada en criterios. Aquí hay que señalar que independientemente de cualquiera que se elija, pues toda muestra es estadística y siempre es intencional o se basa en criterios, aunque de forma diferente. En cuanto a lo fenomenológico, bueno, los estudios fenomenológicos se basan en que el investigador necesita comprender las perspectivas filosóficas que subyacen en el enfoque, especialmente estudiar cómo las personas experimentan el fenómeno. Asimismo, el investigador busca que las personas o él mismo encontrar el significado de la experiencia, del fenómeno de la realidad, lo que permite a las personas con que se hace el estudio que describan el fenómeno desde sus vidas cotidianas. Asimismo, el investigador pues
recoge datos de las propias personas eh, con quien ha experimentado el fenómeno que se está investigando. Igualmente, pues los pasos para el análisis de los datos dentro de la dimensión fenomenológica incluye la identificación multidimensional de los datos de las realidades. Y el enfoque fenomenológico, pues lo que hace es finalizar una comprensión en profundidad de lo esencial o esa naturaleza que guía la realidad de una sociedad o que la estructura de forma invariante, reconociendo la experiencia que existe y el significado que se le da como tal. Igualmente, pues dentro del otro enfoque es la investigación etnográfica, que lo que busca por su carácter holístico eh, pasa por unas diferentes fases, donde la primera constituye el periodo previo al trabajo de campo, la segunda plantea el acceso del investigador al escenario, la tercera fase eh, lo que hace es remitir al trabajo de campo propiamente dicho y la cuarta pues se basa en el análisis intensivo de la información. Asimismo, la investigación etnográfica tiene una condición naturalista, usa la vía inductiva. Por su carácter fenomenológico, pues se pueden encontrar diferentes clasificaciones como la etnografía comprensiva con una orientación temática guiada por hipótesis antropológica, clásica, sistemática, interpretativa, crítica y de la comunicación. Los datos siempre son contextualizados con respecto al entorno y hacia otros entornos. Asimismo, busca ser libre de juicios de valor y su carácter reflexivo. Eh, por otro lado, tenemos la investigación-acción, que tiene en esencia varias diferencias. En sí, esto se usa mucho en educación, pero tiene en esencia diferencias como su origen epistemológico, el nivel político en que se realiza, así como el nivel metodológico o lo metodológico, la diferencia metodológica. Sus propósitos es que es una forma de remediar problemas diagnosticados, asimismo es un medio para la formación permanente de comunidades, es un modo de inyectar enfoques innovadores dentro de comunidades o dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, se vuelve un medio para mejorar la comunicación entre la práctica y los investigadores y posibilita la resolución de problemas reales, caso o de problemas en el aula. Eh, Dentro de los rasgos claves que tiene la investigación-acción está la transformación y mejora de una realidad social educativa, parte de la práctica o con problemas prácticos. Se vuelve una investigación que implica la colaboración de todas las personas que están involucradas dentro del proceso, implica una reflexión sistemática de los datos, asimismo se realiza con personas implicadas en la práctica en que se investiga. Igualmente, como elemento de formación es esencial para el proceso de investigación-acción, o sea, es una formación permanente de la que se ve en este enfoque. Igualmente, el proceso de investigación-acción pues define, se caracteriza como un carácter de espiral de cambio, o sea, los cambios son progresivos. Por otro lado, tenemos algunas actividades y modalidades en la investigación-acción, que comienza como la identificación, una preocupación temática, planteamiento del problema, sigue como una elaboración de un plan de actuación, el desarrollo del plan y la recogida de datos sobre su puesta eh, en práctica genera una reflexión acerca de la interpretación de los resultados, lo que genera una replanificación. Podemos, como ejemplo, poner una comunidad de aprendizaje eh, que se vuelve espiral de cambio, parte de necesidades, se basa en la colaboración de todos los individuos que están dentro de la comunidad. Dentro de las modalidades que tenemos de investigación-acción está la investigación participativa y la investigación-acción cooperativa o colaborativa. Por otro lado, pues tenemos los estudios de caso, que lo que busca en este caso particular es que
se pueden realizar estudios intrínsecos de caso como estudios como instrumento para desarrollar o comprender la realidad de una mejor forma, así como los estudios colectivos de caso para comprender otros grupos o otras realidades de una forma más general. Pero también tenemos otra forma y es la investigación evaluativa, que busca la evaluación de programas de centros de educación, de programas de educación, de centros de educación o sistemas educativos. Las perspectivas con que se aborda esta investigación evaluativa son positivista, pragmática, interpretativa o crítica. Y los modelos que se usan dentro de la investigación evaluativa son modelos objetivistas, subjetivistas o críticos. Eh, por otro lado, tenemos, ya para finalizar, pues las conclusiones, que es posible afirmar que pues al presentar de esta manera gráfica los diferentes temas, pues se puede lograr comprender de una mejor forma las generalidades del enfoque cualitativo de la investigación y que al conocer eh, los diseños, la utilización de los métodos, la fenomenología, el comportamiento humano, la observación naturalista y subjetiva, en conjunto con el uso de datos de una forma interna, o sea, una perspectiva interna, buscando fundamentar la realidad eh, con orientación al descubrimiento o de carácter exploratorio expansionista o descriptivo inductivo, eh, a la investigación cualitativa dirigiéndose más al proceso que al resultado y por su profundidad permite generar hallazgos que a partir de casos de uso de forma holística, lo que en sí comprende es una forma de investigar que hace rica el proceso de enseñanza-aprendizaje o entornos de educación o de investigación. Y ya para terminar, pues aquí les dejo eh, las referencias Arellano y Sandy. Muchas gracias por su atención.